Bueno, muchas gracias. Ahora me preguntaban si estaba segura que mi charla era acá. Y sí, y agradezco pues la invitación y agradezco también siempre incluir el sueño en este tipo de simposios. La apnea obstructiva siempre debe estar presente en cualquier curso de neumología o de medicina. Entonces, pues vamos a ver por qué debemos diagnosticar la apnea del sueño y cómo. Estos son mis conflictos y no afectan el contenido de esta charla. Vamos a recordar algo de la definición, de la epidemiología, por qué debemos diagnosticar la apnea del sueño y cómo hacer el diagnóstico. Recordemos que la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad en la cual se produce una obstrucción parcial o total de la vía aérea durante el sueño, lo cual genera esta serie de eventos respiratorios, ya sean apneas o hipopneas, que producen una serie de cambios fisiológicos que van a producir finalmente una serie de consecuencias que ya vamos a ver más adelante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Todavía usamos el índice de apnea e hipopnea, que no es más que el número de apneas e hipopneas por hora de sueño. Y así se hace el diagnóstico con un IAH más de 15 por hora, predominantemente eventos obstructivos, o con un IAH más de 5 con síntomas. El síntoma más frecuente es la excesiva somnolencia diurna, pero también hay otros síntomas como el sueño no reparador, el cansancio, y en grupos diferentes como mujeres o ancianos probablemente no se quejen de somnolencia diurna, sino de cansancio excesivo y deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño. La prevalencia de la enfermedad es muy alta, hay diferentes estudios en varias partes del mundo y pues la variabilidad de cifras de prevalencia que ustedes ven acá depende básicamente de los criterios utilizados, del año y de las poblaciones estudiadas. Pero lo que quiero resaltar acá es que la prevalencia ha aumentado 30% entre el 90 y el 2010 y ha habido un aumento absoluto de más o menos 4% en mujeres y 7.5% en hombres. Sabemos que la enfermedad es más común en hombres, 26% en este grupo de edad, y a medida que avanza la edad es mucho más prevalente. Fíjense estas cifras tan altas de prevalencia, 43.2% en hombres y 27% en mujeres. A medida que avanza la edad hay menor relación con el índice de masa corporal. También depende de la raza. En este estudio de Estados Unidos se vio la prevalencia en blancos 20%, en afroamericanos es más alta, 32%, en hispanos 38% y en chinos 39%. Y por supuesto es una enfermedad cuyo principal factor de riesgo es la obesidad. Fíjense que cuando el índice de masa corporal es bajo o es normal, las prevalencias son más bajas, y si hay obesidad, hasta el 44% de los hombres tienen apnea del sueño y el 13% de las mujeres. ¿Qué sabemos de la prevalencia en Colombia? Este es uno de los pocos estudios o el más grande que hay publicado, lo hizo el grupo de la Universidad Javeriana e hicieron una serie de cuestionarios de sueño, no solamente de apnea del sueño, sino también de calidad de sueño. Entrevistaron más de 5.000 sujetos y encontraron que el 45% de las personas que contestaron las encuestas reportaron ronquido. Y según los dos cuestionarios usados para establecer la probabilidad de apnea del sueño, Berlín y Stop Bank, encontraron que la probabilidad de tener la alta probabilidad de tener apnea del sueño fue de 26.9%. La ciudad en la que más hubo probabilidad fue en Santa Marta, y 13.7% de estos 5.000 sujetos reportaron tener somnolencia diurna. Entonces, esto es lo que pasa en una noche de un paciente con apnea del sueño, múltiples apneas, es decir, ausencia de flujo, lo cual hace que se produzca la hipoxia intermitente. Cada vez que dejan de respirar baja el oxígeno y cuando vuelven a respirar vuelve a subir.
Adicionalmente hay fragmentación del sueño y adicionalmente el hecho de respirar en contra de una vía aérea cerrada genera grandes cambios en las presiones intratorácicas, alcanzando presiones tan negativas como pueden ser menos de 65 milímetros de mercurio. Todos estos tres mecanismos fisiopatológicos, que son los claves en la apnea del sueño, desencadenan toda esta serie de mecanismos intermedios, desde el estrés oxidativo, cambios simpáticos, cambios en el eje hipotálamo pituitario y cambios importantes en la precarga y en la poscarga del corazón, lo cual lleva a todo esto que ustedes ven acá y finalmente a aumento de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, ACV, arritmias y falla cardíaca. Solamente para decirles que en todas estas enfermedades las prevalencias de apnea del sueño son muy altas, principalmente en hipertensión, que en pacientes específicamente con hipertensión resistente puede haber una prevalencia de más del 80%. El hecho de tener apnea del sueño aumenta el riesgo de tener hipertensión, aumenta el riesgo de tener diabetes, la enfermedad coronaria, la prevalencia de apnea del sueño es muy alta, asimismo en la enfermedad cerebrovascular, y hay algunos datos que sugieren que el diagnóstico temprano y el tratamiento en el ACV pueden generar cambios importantes en algunos desenlaces, aún en la supervivencia. Arritmias, la fibrilación auricular. Los pacientes que tienen apnea del sueño tienen más fibrilación auricular que la población general, y si se les trata la fibrilación auricular y no es tratada la apnea del sueño, recurre más la fibrilación. Lo mismo la falla cardíaca. Los hombres con apnea obstructiva del sueño tienen 6 veces más riesgo de ser tratados por falla cardíaca y tienen menor fracción de eyección. Esto es, digamos, un poco por qué debemos diagnosticar la apnea del sueño. Adicionalmente, alteraciones de la calidad de vida, y quiero hacer énfasis en esto. Los accidentes de tránsito, pues ustedes saben que es una causa muy importante de morbilidad. Tener apnea del sueño aumenta el riesgo de 3 a 13 veces de tener accidentes, y no necesariamente en pacientes que tienen somnolencia diurna, porque también hay alteraciones en la atención y en la vigilancia y reducción general de la función cognitiva. Y ya desde el año donde el doctor Joaquín Terán publicó este artículo en el New England, nos mostraba cómo el OR de tener un accidente de tránsito si tenemos apnea del sueño es muy alto. Y quise traer esto como para no salirme tanto del tema, ya que hemos hablado tanto de asma. Y en asma también hay una relación muy importante con la apnea obstructiva. Los pacientes que tienen apnea obstructiva y tienen asma y no son tratados tienen más y peores síntomas, tanto diurnos como nocturnos, usan más broncodilatadores, cae más el BF1, aumenta el número de crisis y tienen peor calidad de vida. Y si tienen exacerbaciones, se ha relacionado con que se prolonga el tiempo de hospitalización y los costos. Esto es en relación con deterioro cognitivo, que es una preocupación muy importante de los pacientes, y les traje este artículo que salió esta semana, donde evaluaron más de 300 ancianos y encontraron, sin demencia, y encontraron que los pacientes que tenían apnea del sueño tenían un deterioro mucho más rápido en 5 años de varios scores de evaluación cognitiva, y se relacionó con IAH a más severo y con algunos marcadores de desaturación, como puede ser el índice de saturación y la carga hipóxica. ¿Y cómo la diagnosticamos? Les traje este algoritmo publicado hace un año aproximadamente, es del consenso, del documento Consenso Internacional de Apnea Obstructiva del Sueño, en donde participaron varias sociedades, incluyendo la Asociación Latinoamericana del Tórax. Y ellos nos dicen que todo se debe basar si tengo sospecha clínica de apnea del sueño, si es baja o es intermedia o alta. Y vamos a desarrollar un poco este algoritmo.
Entonces, si tengo un paciente, para tener una sospecha clínica, debo hacer una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico. Debemos incluir sí o sí en la revisión por sistemas de todos los pacientes preguntas acerca del sueño. Y son preguntas muy fáciles y muy cortas que siempre deben hacerse. ¿Qué tal duerme? ¿Qué tal amanece? ¿Ronca? ¿Deja de respirar? ¿Tiene sueño en el día? No nos demoramos más de 2 minutos haciendo estas preguntas y con eso podemos establecer si el paciente tiene una probabilidad baja o intermedia o alta. Si es baja, por ejemplo, un paciente que se queja es que no puede dormir o que tiene síntomas inespecíficos, probablemente no necesite un estudio de sueño, debe hacerse una valoración juiciosa. Si, por ejemplo, le hacemos el diagnóstico de insomnio, no necesita polisomnografía, lo tratamos y vemos si mejora o no mejora. Si no mejora, ahí sí de pronto podemos hacer alguna evaluación diagnóstica con un estudio de sueño. En este grupo en que los pacientes tienen enfermedad cardiopulmonar inestable o que sospecho otro trastorno, narcolepsia, algún otro trastorno, movimiento periódico de piernas, o es un obeso pero estoy sospechando de pronto hipoventilación o obesidad, debemos ir a un estudio completo de sueño, es decir, un polisomnograma, que puede ser realizado en el laboratorio o en la casa del paciente. Si ya pues diagnosticamos la apnea del sueño, pues haremos el tratamiento al que haya lugar. Y el paciente que tiene probabilidad intermedia o alta de tener apnea del sueño, ¿y cómo sabemos esto? Ronca, la esposa lo mueve porque deja de respirar, se duerme en el día, se ha estrellado por quedarse dormido. Eso, ya con solo esto ya tiene alta probabilidad. Adicionalmente, si está en sobrepeso o es obeso, si tiene un cuello grueso o si tiene alguna anormalidad craneofacial, eso nos da más datos para sospechar que ese paciente puede tener apnea del sueño. Y también podemos usar los cuestionarios, que son muy fáciles de usar y se recomienda usarlos. Este es el de Berlín, que está validado en Colombia. Para mi gusto es muy largo y muy dispendioso hacer al final la suma. Y por eso usamos el Stop Bank, que es un cuestionario muy sencillo de hacer, ronca, amanece cansado, le han observado pausas, es hipertenso, tiene un índice de masa corporal más de 35, es hombre, tiene más de 50 años o tiene una circunferencia del cuello de 40. Tiene una muy buena sensibilidad, sobre todo para enfermedades severas. Si tengo 3 o más, tengo alta probabilidad de tener apnea del sueño. Y si tengo alta probabilidad, no necesito ir a un polisomnograma, que es un estudio costoso, demorado, dispendioso y técnicamente complicado de hacer y de leer. Puedo hacer una poligrafía respiratoria, que es un examen muy sencillo. ¿Y qué queremos ver? Esto. Y los sensores que tiene un polígrafo respiratorio nos dan esta información. Un sensor de ronquido, un sensor de flujo nasal por cánula, 1 o 2 bandas, dependiendo del equipo que tengamos, y la saturación. Con eso ya hacemos el diagnóstico. Desde hace un par de años la poligrafía tiene código CUPS, la pueden pedir sin problema, es mucho más barata, mucho más fácil de hacer. Y el resultado está más rápido, se llama monitoreo de flujo respiratorio durante el sueño y acá tienen el código con el cual lo pueden pedir. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es que cada vez vamos a necesitar menos estudios complejos. Hay nuevos sensores, hay wearables, los relojes, algoritmos inteligentes que tienen diversas exactitudes y algunas de ellas son alternativas diagnósticas que podemos usar para tratar de diagnosticar el mayor número de pacientes, porque el subdiagnóstico de la apnea del sueño es muy grande. Obviamente tenemos que tener en cuenta si lo que vayamos a usar tiene estudios de validación bien diseñados, que en realidad se correlacione con algún gold estándar. Aquí tenemos algunos. Este es un artículo del doctor Pencil,
Aquí tenemos el Apple Watch, el Oura, que es un anillo, y cada vez monitores mucho más sencillos que nos dan esta información y que pueden por lo menos ser un abordaje inicial al diagnóstico de la apnea del sueño. Y este estudio también salió esta semana, es un dispositivo que tiene 2 sensores, uno se pone acá en la parte superior del esternón y el otro se pone en el dedo. El del tórax, miren todo lo que mide, y el del dedo, pues la oximetría, la tonometría arterial, y fíjense que el registro es muy similar a una poligrafía convencional y nos muestra lo que queremos ver, apneas y desaturación. Aquí en esta tabla pues ven los grados de confiabilidad comparados con el Alice Night One, que es un polígrafo de Philips, y con el WASH-PAD, que es el dispositivo que usa la tonometría arterial para diagnosticar apnea del sueño. En conclusión, siempre incluir preguntas en la historia clínica del sueño y para establecer la sospecha diagnóstica de la apnea obstructiva, ayudarnos de cuestionarios de predicción muy sencillos que debemos tener en el escritorio de la consulta, elegir el método adecuado de acuerdo a la probabilidad clínica de la apnea del sueño para así mejorar el diagnóstico, aumentar el diagnóstico y el tratamiento. Y antes de terminar, quiero recordarles que el sueño es un pilar de la salud con el ejercicio y con la nutrición, y que la American Heart Association incluyó en los 8 esenciales de la salud el sueño. Entonces, por favor, no olvidar la importancia del sueño. Muchas gracias.